por favor. Gracias, Brenda. No sé si ya se ve mi pantalla, ya la estoy compartiendo. Ya, yo ya lo puedo ver. Se ve la... Se ve la pantalla completa. Ok. ¿Y si cambio la diapositiva? Sí, por favor. Ok. Se supone que ya está en la otra, entonces. No, está en la primera. A ver, déjenme ver qué está pasando. No sé si ya se puede ver bien. No, aún no se ve. Ya, creo que ya se puede ver. Sí, ya se ve. Ay, muchas gracias, Brenda. Bueno, ella es una mujer de 22 años. Ella es originaria y residente de Ecatepec, Estado de México. Está soltera. Es estudiante de odontología en la Facultad de Ciudad Universitaria, en la UNAM, y es católica. La que sigue, por favor. Entre sus antecedentes de importancia, en los ginecobstétricos, bueno, menarca a los 13 años, ritmo 30x4, eumenorreica, inicio de vida sexual a los 20 años, único compañero sexual, heterosexual,
Uso de preservativo, no recuerda su fecha de última menstruación, pero tiene prueba de embarazo negativa. No hay antecedentes personales, bueno, heredofamiliares de importancia, tampoco personales patológicos. En su historia de vida destaca historia escolar con excelencia académica. En el momento de la consulta, bueno, cursaba el 8º semestre de la carrera de odontología en la UNAM. Cabe destacar que participaba en varias actividades como extracurriculares. Era ayudante de profesor y además estaba en un programa de investigación básica. Su personalidad premórbida, pues muy responsable, estudiosa, un tanto ansiosa y perfeccionista. El motivo de consulta, interconsultan al servicio de psiquiatría del servicio de urgencias por un brote psicótico, probable esquizofrenia paranoide. Ok, el padecimiento actual se los dividí un poquito. Esto es lo que primero yo interrogué con la paciente y después ya lo amplió un poquito, ¿vale? Entonces, cuando la fui a ver a urgencias, ella me comentó que le había dado una crisis de ansiedad en el metro y que en la facultad ya le dio mucho miedo y que la llevaron al servicio médico. Del servicio médico de su facultad la llevaron al hospital psiquiátrico, al Fray Bernardino Álvarez, y de ahí la llevaron al hospital psiquiátrico del IMSS en la zona sur de la ciudad. Ahí le pusieron un medicamento y después la mandaron al Hospital General de Zona para que le hicieran estudios y la viera el neurólogo. Eso es todo lo que ella sabía. Su examen mental, pues una mujer de edad aparente igual a la cronológica, recuerden que tiene 22 años, en malas condiciones de aliño, higiene regular, vistiendo ropa hospitalaria, canalizada en mano derecha, alerta, cooperadora, coherente, congruente, estaba orientada globalmente, el lenguaje verbal emitido en tono adecuado, ligera aumento en la velocidad, estaba con el afecto hipertímico, humor placentero, estaba ansiosa, sin embargo, en ese momento ya no estaba psicótica, estaba su juicio dentro del marco de la realidad, no había conciencia de enfermedad y buena proyección a futuro. Entonces, ahí interrogué a la paciente, no me dio como mucha más información. La historia, digo, la nota de urgencias de ingresos solamente decía que había presentado como un episodio de agitación en su escuela, la habían llevado al servicio médico, la consideraron que estaba psicótica, la llevaron al hospital psiquiátrico, el Fray Bernardino, y como ella tenía IMSS, pues la mandaron al psiquiátrico del IMSS. En el psiquiátrico del IMSS, al ella tener un episodio aparentemente como, ay, se me fue, o sea, muy en agudo, como no había otros antecedentes, no había como algún factor desencadenante, consideraron que había que descartarse una patología orgánica. Entonces la mandaron al Hospital General de Zona para que la valorara además neurología. Pero antes de eso le aplicaron antipsicótico. Entonces, ya una vez interrogando junto con la mamá, pues ya se obtuvo esta información. 3 semanas previas al internamiento, en correlato temporal al inicio de temporada de exámenes, ella presentó ansiedad intensa, preocupación constante, incremento en la actividad intencionada. ¿A qué voy con esto? Pues estaba en la facultad, después se iba a sus clases, al laboratorio, porque estaba en un proyecto, como les decía, de investigación básica. Entonces llegaba muy tarde a su casa, apenas si cenaba, hacía mucho ejercicio y bueno, estaba prácticamente con insomnio global. Estaba irritable, verborreica, con inquietud psicomotriz. La que sigue, por favor. Tenía sobrecarga académica,
en algún momento tuvo ideas de grandiosidad, ya que decía pues que ella podía con todo, que no era nada terrible, que podías con eso y con más, estaba un tanto eufórica. Comentaba la mamá que pues quería hacer como algún evento de caridad para recolectar fondos. De pronto un día sacó toda su ropa, sus peluches, sus cosas de su habitación y pretendía venderlos o donarlos a la iglesia. Hablaba mucho respecto a la pobreza y su necesidad imperiosa de ayudar a los niños, ¿no? ¿La que sigue? Con su novio, que era una pareja pues estable, tenía aparentemente como 3 años con él, estaba hipersexual, seductora, y 2 días previos al servicio de urgencias, en el trayecto a su facultad, presentó en el metro una crisis de angustia, con desesperación, sensación de ahogamiento, palpitaciones. Fue auxiliada por terceras personas llegando a su escuela y en la escuela presenta una franca agitación psicomotriz, con lenguaje incoherente, fuga de ideas de grandiosidad, por lo que la llevan al psiquiátrico considerando un brote psicótico. La llevan al hospital psiquiátrico del IMSS, le dan antipsicótico intramuscular, le aplicaron aloperidol y la mandaron al Hospital General de Zona para que la valoraran neurología y descartaran alguna afección orgánica. A su ingreso a urgencias, pues estaba somnolienta. Sin embargo, después ella despertó inquieta, con desesperación, con intensa necesidad de moverse, cialorrea y rigidez. Ya cuando fue valorada por psiquiatría, pues no había ideas de muerte, no había síntomas psicóticos, estaba tendiente a la eutimia, estaba en realidad pues ya muy tranquila, ya prácticamente orientada. Entonces, ¿qué más preguntarían? ¿Qué otros datos quisieran recolectar? ¿Qué le falta? Como para Eh, poder hacer consideraciones diagnósticas. ¿Consumo de alguna sustancia o medicamento? ¿Está bajo Ninguna. algún tratamiento de algo? Ningún tratamiento y no había tomado ningún tipo de fármaco o droga. De hecho, es una chica muy saludable, no fuma, no bebe, nada. Tampoco salidas como que a fiestas, que hubiese sido incidental, o que le hubieran dado alguna droga, no. Le podríamos preguntar si esa crisis que tuvo en el metro ya se había repetido anteriormente o si fue la primera también, ¿no? Fue la primera vez, solamente si comentan pues que sí era muy ansiosa, preocupona en cuanto a su rendimiento escolar, entonces cada vez que presentaba pues los exámenes departamentales y todo eso, pues había algo de ansiedad y ocasionalmente se desvelaba, pero nada así como tan grave. Decía que era de Catepec, ¿verdad? ¿Ella vivía con sus papás o vivía sola? Así es. Qué buena observación. Sí, ella vive en Ecatepec, entonces imagínense, cruza parte del Estado de México y toda la ciudad para llegar a su facultad. Vive con sus papás, si no mal recuerdo tiene un hermano, y eh, tenía la posibilidad de vivir con una tía en la delegación Tlalpan, o sea, que le hubiese quedado mucho más cerca de la facultad, pero no se sentía cómoda, como que le gustaba mucho su espacio por estos rasgos como perfeccionistas en su personalidad, entonces le gustaba como su propio espacio y demás, pero sí eso implicaba como mucho desgaste físico, porque prácticamente tenía que salir de su casa como a las 4:30 de la mañana para llegar a la facultad, y pues tenía periodos de ayuno prolongados, luego con eso de que tenía actividades extracurriculares, pues salía muy tarde de la facultad, llegaba muy tarde a casa, sí se exponía porque es una zona pues como de alto riesgo, había como mucho estrés de que algo le pasara, sus papás son un poco aprensivos, que iban por ella al metro y cosas así, entonces sí tenía como una alta, como que sí padecían como mucho estrés en ese sentido.
¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿O qué más les llamaría la atención o quisieran saber? Si en algún momento le llegaron a diagnosticar depresión, algo por el estilo. No, nunca tuvo ningún episodio depresivo previo. Podríamos preguntar de sus antecedentes personales, familiares patológicos, por ejemplo, si tiene algún primo con trastornos o algo así, o algún familiar, abuelito o tío o primo, ¿no? De hecho, les comentaba que no había antecedentes de importancia, sí se interrogaron intencionalmente, no había quizás un poco de ansiedad, como les comento en los papás, pero no como un trastorno, sino como rasgos de personalidad. No había antecedente de ningún trastorno psiquiátrico mayor. Y Irán preguntaba por aquí si había habido, tuvo durante esas 2 semanas más o menos, en momentos ideas delirantes como de grandiosidad, estaba con el estado de ánimo muy exaltado, consideraba como que podía con todo eso y con más, pretendía hacer como una gran colecta de fondos, quería, inclusive consideró en algún momento como viajar y integrarse así como a algún tipo de programa como Médicos Sin Fronteras, de ese tipo de cosas para hacer acciones altruistas. Entonces sí estaba con ideas delirantes. ¿Necesitan algo más? La relación con sus papás, no sé, no mencionaba nada de si se llevaban bien, si tenían problemas. Hagan de cuenta que era como la chica perfecta, buen rendimiento escolar, una relación con el novio muy estable, 3 años de novios, una buena relación con los padres. Si acaso ellos como que tendían un poco a sobreprotegerla, a pesar de que pues ya era adulta, pero no, o sea, se lleva bien con sus papás. Me parece que tiene un hermano y también, no, 2 hermanos y todo bien con ellos. También ningún problema. También bailaba, tenía alguna actividad como de danza y también incrementó mucho la actividad en sus ensayos, en sus coreografías y cosas así. ¿Algo más que consideren requerir para llegar al diagnóstico o para hacer alguna consideración diagnóstica? Ok, a ver, ¿qué consideran qué diagnóstico considerarían? Pero acuérdate que ya llevaba 2 semanas, Leo. Desde 2 semanas antes había empezado con la actividad aumento de la actividad intencionada, hipersexualidad, el insomnio. Entonces, sí, ya era una manía, por donde le vieran. Había tenido las ideas delirantes, efectivamente, se agregaron los síntomas psicóticos y ya requirió el internamiento. Entonces, por donde le quieran ver, ya era un episodio maníaco. Entonces, al haber ya un episodio maníaco, en efecto, podemos hacer el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. ¿Alguien
¿Tiene alguna otra consideración o dudó en algún momento o algo les hizo ruido? Solamente, bueno, no es como que estoy de acuerdo con lo que dijo Leo, solo entonces ella, por ejemplo, su personalidad, por así decirlo, era muy activa, era muy perfeccionista y eso. Entonces ya desde antes tenía trastorno bipolar, pero tipo 2, ¿no? Y fue hasta este momento que se desencadenó bueno, que tuvo un episodio de manía, que se puede decir que ya tenía, ahora sí se podía clasificar en tipo 1, ¿no? Pues en realidad no podíamos decir que tuviese bipolar tipo 2, no había habido ningún episodio depresivo y como tal no había realmente síntomas hipomaníacos, no había, solamente era ansiosa y muy perfeccionista. Imagínense, todos nosotros tendríamos trastorno bipolar tipo 2, entonces no cabía todavía en el diagnóstico, aunque sí había ciertos momentos en los que estaba como muy hiperfuncional, porque sí de alguna manera como que tenía cierta sobrecarga de actividades. Alguien iba a decir algo. Yo iba a decir que si no presentaba como algún tipo de rasgos, o bueno, es que no sé si, bueno, yo diría como rasgos de algún trastorno de la personalidad, obsesivo compulsivo, ¿podría ser? Sí, sí tenía algunos rasgos, sí, porque era muy ansiosa, muy perfeccionista, como sobre responsable, sí. Iram dice que, porque al final, pues sí es tipo 1 Iram, pero estaba tendiente a la autimia. Recuerda que ya la habían medicado, entonces ya le habían dado medicamento. Inclusive ahí hay algo con el tratamiento que quiero que chequen. No, exacto. Exacto, esa es una de las, claro, eso es algo de lo que quería que indagaran, ¿no? ¿Qué le dieron? ¿Por qué le dieron eso? Y otra cosa que quería que me preguntaran, ¿no? ¿Por qué se consideró un brote psicótico? ¿Por qué consideraron el diagnóstico de esquizofrenia? Exacto. Entonces, Iram dice que porque había delirios. Sí, en efecto, por eso se considera bueno, uno de los diagnósticos diferenciales sería esquizofrenia, pero bueno, no hemos visto el tema de esquizofrenia, pero para considerar una esquizofrenia tendría que al menos tener 6 meses con afectación y debe de haber forzosamente alteraciones primarias del pensamiento, que son como robo, transmisión del pensamiento, y tendría también que haber al menos alucinaciones auditivas o bien la percepción de voces dialogadas o pensamiento sonoro, y no tiene nada de esto esta mujer, ¿no? En ella sí es muy claro, sí puede haber como cierta confusión entre un episodio maníaco y un brote psicótico, pero aquí pues sí son como mucho más predominantes los síntomas de manía, entonces no checa. Sin embargo, como hubo un episodio de agitación y efectivamente había ideas delirantes, pues lo consideraron como un probable diagnóstico, pero no, estaba muy lejos de ser. En cuanto al tratamiento, lo que les comentaba, ¿podrías regresarte tantito, Bren? Ahí, la que sigue. Cuando la valoramos en urgencias, presentó desesperación, inquietud, necesidad de movimiento, cialorrea y rigidez. ¿Les suena algo eso? Bueno, no tiene por qué sonarles a nada. Recuerdan que les comenté, siempre que llega un paciente a urgencias, las opciones que le pueden dar va a ser o una benzodiazepina o un antipsicótico. Ella llegó a un hospital psiquiátrico,
Entonces, efectivamente no dieron una benzodiazepina. Ya hubiese sido el colmo que en el psiquiátrico le hubieran dado una benzodiazepina. Le dieron antipsicótico, le pusieron haloperidol intramuscular. ¿Estuvo adecuado el tratamiento? Sí, porque estaba en agitación psicomotriz. Estaba irritable, en ese momento sí tenía síntomas psicóticos. Le aplican haloperidol y la envían supuestamente para descartar alguna patología orgánica. Sin embargo, no había ningún dato neurológico, no había alteraciones en el estado de conciencia, no había fiebre. O sea, realmente no había como un dato que nos hiciera pensar en que pudiese ser una patología orgánica, ¿no? Una encefalitis, una neuroinfección o algo que pudiera justificar el cambio brusco de conducta, pues no existía. Sin embargo, es como más por protocolo y por batear pacientes, ¿no? Entonces, le pusieron haloperidol y pues hizo síntomas secundarios, hizo algo que se llama acaticia y síntomas extrapiramidales. Por eso hizo rigidez y presentó cialorrea, inquietud y bueno, hizo acaticia. Entonces, ya en el hospital de zona le volvieron a repetir la dosis de haloperidol y es por eso que estaba con estos efectos secundarios. Una vez que yo la vi, le cambié el antipsicótico, se le dio risperidona a una dosis en realidad baja porque tuvo muy buena respuesta al antipsicótico. Cuando yo la vi, había tenido si acaso 2 o 3 dosis de haloperidol y ella ya estaba coherente, estaba tranquila, estaba orientada, solamente sí tenía como, fallas amnésicas de porque no sabía exactamente qué era lo que había ocurrido y por qué había llegado ahí. Sin embargo, en ese momento ya estaba bien, no estaba delirante, no tenía ideas de muerte. Entonces, en realidad, criterios de internamiento psiquiátrico ya no tenía y criterios de internamiento médico, pues menos. Entonces, de hecho, se fue a casa. Ella se fue a casa, pero se fue con tratamiento con risperidona a una dosis bajita. ¿Qué seguiría después de eso? ¿Qué se les ocurre que pude haber hecho después? ¿Ya después del tratamiento o cómo, doctora? Ajá, o sea, ella yo la valoré en urgencias porque fue una interconsulta, solamente le hice el cambio de antipsicótico, me aseguré de que respondiera bien y al siguiente día la di de alta, bueno, se fue a casa. Ya después le di seguimiento en la consulta externa, ¿qué esperan o qué tendría yo que haber hecho o qué consideraciones tendríamos que haber hecho? Continuado con antipsicótico, agregado otro medicamento, ¿qué creen que pudo pasar? Exacto. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, eso ya no se los puse ahí, pero entonces, esta paciente mejoró en cuanto al cambio con el antipsicótico. Le dejé inicialmente, 2 miligramos de risperidona por la noche y la cité en una semana, ¿sí? Entonces, estuvo con risperidona una semana por la noche. Cuando fue al seguimiento, ella pues estaba muy somnolienta, ¿sí? Muy somnolienta, con mucha fatiga, y se sentía mal. Estaba como con mucho abatimiento pues obviamente de estar eufórica, pues se vio muy afectada con la risperidona, pero pues al menos ya no estaba psicótica, ni estaba impulsiva, ni con errores de juicio, ¿no? Entonces se le disminuyó la dosis, se le disminuyó a la mitad de la tableta, entonces estaba con 1 miligramo de risperidona. Después de eso, de la escuela le pidieron que fuera al servicio de atención psiquiátrica de la UNAM.
Cuando fue, le agregaron litio en la consulta. Le bajaron la dosis de risperidona porque seguía con algo de somnolencia y le agregaron litio. Sin embargo, no toleró el litio. El litio le generó muchos efectos secundarios, tuvo diarrea, se sintió bastante mal con el litio, así que lo suspendió y suspendió también la risperidona. Entonces, después hizo como un episodio depresivo, pero no cumplió las 2 semanas, así que ahí no sé ni cómo referirlo. La cosa es que llegó con abatimiento del estado de ánimo, muy fatigada, quizás como un poco todavía del efecto secundario del litio. Entonces ya no le, yo no tenía la opción de continuarle el litio y además no lo había tolerado bien. Así que la risperidona en ese momento se la bajé aún más y como tenía síntomas depresivos, ¿qué consideran que debía haber utilizado? Leo dijo que podía ser valproato. Es una buena opción. ¿Qué otra cosa? Sí, muy bien, Diego. De hecho, utilicé la motrigina, le inicié la motrigina y la risperidona. Un tiempo después fue evolucionando bastante bien. 2 semanas después le quité la risperidona, se quedó solo con la motrigina y después vino como la temporada decembrina y desarrolló algunos síntomas depresivos. Así que le manejé una dosis pequeña de citalopram, pero solamente lo mantuvimos como 3 meses y mejoró bastante el estado de ánimo y ya después se quedó con monoterapia, con la motrigina y estuvo bastante bien, completamente funcional hasta que la di de alta. Ya no le di después seguimiento porque vino la pandemia, pero pude checar en su expediente que vino a una valoración el año pasado, como en junio, julio, y seguía con la motrigina y de hecho le habían bajado la dosis, estaba con 50 miligramos nada más de la motrigina, o sea, prácticamente nada. Y estaba bien, estable, optímica, funcional, súper bien la chica. Entonces, no sé si quedan dudas o quieran preguntar algo más al respecto de este caso. O sea que todo como que el cuadro depresivo que presentó después fue por el litio. Mm, Ahí fue donde ya me perdí. sí, no fue como tal un cuadro depresivo franco, pero hubo como mucho abatimiento funcional, como mucha fatiga, desánimo. Además le causó muchos efectos secundarios el litio, le dio mucha diarrea, se deshidrató, entonces no lo toleró. Entonces, por eso se le cambió, pero después, ya cuando estaba con el tratamiento, nada más con el estabilizador de ánimo, se sumó la cuestión de la temporada decembrina, las fiestas y esto, como que le dio ahí sí un episodio depresivo y fue que utilicé una dosis bajita de citalopram para mejorar el estado de ánimo. Solo fueron 3 meses y se le quitó y continuó solamente con la pura lamotrigina. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? Bien, bueno, pues entonces, no sé quién presenta hoy. Nosotros, doctora. Pablo y yo. ¿Quién y quién, perdón? Pablo y yo, Ok. Joshua. ¿Qué nos van a presentar, Joshua? El trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. Ok. ¿Sí? Sí.
Un momentito, sí, doctora, es que creo que se nos trabó. Sí, está bien, no se preocupen. Ahí sí pueden ver la presentación, chicos. Ya está cargando. Sale. Ok, buenas tardes, doctora, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de los trastornos de ansiedad. Siguiente, por favor. Siendo aquellos trastornos de ansiedad, son aquellos que comparten ciertas características de miedo y ansiedad, pero excesivos, y está muy asociado con alteraciones conductuales y aparte síntomas somáticos. Si desglosamos esta definición, tenemos que el miedo es aquella respuesta ante una amenaza, ya sea real, inminente o imaginaria. Esto porque, si recuerdan que el sistema nervioso simpático, pues encargado de la lucha y la huida, pues, pues aquí actúa. Por ejemplo, no sé, un ejemplo muy chusco, en que una camioneta negra te esté persiguiendo en la mitad de la carretera, pues obviamente vas a tener miedo. Esto hasta cierto punto es normal. La ansiedad, por su parte, es una respuesta anticipada, ya sea a una amenaza futura. La ansiedad está asociada con ciertos síntomas como tensión muscular, que la persona está alerta porque está en una vigilancia, porque tiene un peligro futuro y tiene un comportamiento cauteloso, por ejemplo, que ven con un examen difícil. Esto todos hasta cierto punto puede ser normal, todos en la vida hemos sentido ansiedad o miedo, como los ejemplos que les puse. Pero ahora vamos a ver cuándo es que estos dos rebasan esa frontera de lo normal y ya cuando se considera un trastorno. Siguiente, por favor, Josh. Entonces, un miedo o una ansiedad normal es aquella en la que es una reacción adaptativa porque hay un peligro identificable, ¿de acuerdo? Que está en el entorno. Pero ya cuando se considera un trastorno es cuando estos síntomas de ansiedad pues ya son persistentes, ya duran más de 6 meses. Hay una sobreestimación del peligro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que una persona, ya sea que haya tenido un accidente de auto o que le hayan contado, pues no se quiera subir a un carro porque siente que va a chocar, siente que se va a morir, cuando esto pues tal vez nunca le pase, y si le pasa pues es un vil rayoncito. Ahora, también hay un deterioro del funcionamiento social y fisiológico y está asociado con ciertos síntomas somáticos, palpitaciones, sudoración excesiva, aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo está hiperactivo, ¿vale? Siguiente, por favor. En sí hay diferentes trastornos de ansiedad, ya sea por un trastorno de ansiedad por separación, un mutismo selectivo, una fobia específica, fobia social, agorafobia, o que está asociado con el consumo de medicamentos o sustancias, drogas.
Pero los que nos competen esta cátedra, pues es el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Vale? Siguiente. Ok, ahora sí, empezando de lleno con el trastorno de ansiedad generalizada, pues vamos a empezar con un poco de epidemiología. Tenemos que los prevalentes, y se dice que son la principal causa de discapacidad en la mayoría de las sociedades occidentales. También se estima que un trastorno de ansiedad generalizada tiene una prevalencia mundial del 8% a lo largo de la vida, y también se ha visto que es más común encontrar este tipo de trastornos en las mujeres en una relación 2-1. Por otra parte, en México, los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia del 14.3%, siendo esta en áreas más concurridas o en áreas más urbanas. Y es importante remarcar que la edad de inicio de este trastorno pues es variable, puede presentarse al inicio de la vida adulta o más tarde, pero también los jóvenes no están exentos de padecer en algún momento un trastorno de ansiedad. Y aquí es importante, como ya lo comentó mi compañero Pablo, saber diferenciar entre un miedo real a un trastorno de ansiedad o a un episodio de ansiedad. Ok, ¿cómo se define este trastorno? Pues básicamente va a ser ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días de los que se ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses. Esto en relación con diversos sucesos o actividades, como por ejemplo la actividad laboral o la actividad escolar. Se dice que en este trastorno la ansiedad va a ser de difícil control, es subjetivamente angustiante y va a producirnos un deterioro en áreas importantes de la vida, como por ejemplo el área laboral, escolar, problemas con la familia, con amigos, etc. También los síntomas pueden fluctuar y superponerse con otros trastornos médicos y psiquiátricos, como por ejemplo trastornos de ansiedad depresiva, trastornos de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Y el trastorno de ansiedad generalizada en niños, pues va a tener una característica muy importante, ya que estos van a presentar una necesidad más marcada de sentirse seguros. Ok, dentro de la etiología existen varios factores. Dentro de los factores biológicos, por ejemplo, tenemos la liberación elevada de catecolaminas, resulta en noradrenalínicos. También tenemos que si hay una disminución de GABA, esto puede exacerbar los cuadros de ansiedad, ya que si recordamos, el neurotransmisor GABA, pues lo que hace es reducir la actividad cerebral y por tanto reduce, digamos, el sueño, reduce la relajación, la percepción del dolor, etcétera. Además, entre otras alteraciones, pues están las alteraciones en el sistema serotoninérgico y en el incremento de la actividad dopaminérgica. Y por último, tenemos que hay evidencia que nos dice que el locus coeruleus, el cual es un centro cerebral que lo componen varias neuronas noradrenérgicas, va a tener una actividad aumentada, hiperactiva, y por lo tanto va a tener una actividad simpática aumentada. Dentro de los factores genéticos, se ha asociado que un trastorno de ansiedad generalizada tiene cierta correlación con la familia, ya que un poco más de la mitad de los pacientes ha referido que tiene un familiar que ha tenido episodios de ansiedad o un trastorno de ansiedad tal dicho. Por otra parte, existen factores que se llaman factores psicoambientales, y aquí, por ejemplo, tenemos que si una persona enfrenta acontecimientos traumáticos, que estos vienen siendo fuera del rango de la experiencia humana normal, ya sea accidentes graves, desastres, asaltos, violaciones, torturas, secuestros, etcétera,
puede desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, no es el único trastorno que se puede generar. Por ejemplo, con todos estos ejemplos que les di, es posible que una persona pueda desarrollar un trastorno, ahí se me fue la palabra, trastorno postraumático. De estrés postraumático. De estrés postraumático, sí, se me fue. Ujú. Por otra parte, también se ha asociado a aprendizajes restrictivos, represivos e inhibitorios que refuerzan la expresión de este trastorno. Es decir, si a un niño desde pequeño, desde temprana edad, lo limitan o lo cohíben en cuanto a sus capacidades sociales o intelectuales, es más probable que en un futuro pueda desarrollar este tipo de trastornos. Y por último, también se consideran que patrones cognitivos conductuales distorsionados pueden preceder a conductas desadaptadas y a trastornos emocionales, no solo hablando del trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, como ya lo dijimos, para que exista un trastorno de ansiedad generalizada, los síntomas tienen que durar más de 6 meses. Sin embargo, existen ciertos criterios que también tiene que cumplir un paciente con este trastorno. Tenemos que la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes. Inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, si el paciente se fatiga fácilmente, si hay dificultad para concentrarse o si hay dificultad para que deje la mente en blanco, si existe irritabilidad, si existe tensión muscular y problemas del sueño como dificultad para dormirse o si el paciente padece de sueño inquieto o de sueño insatisfactorio. Y aquí es muy importante que considerar que en los niños solamente hace falta con que cumpla un criterio, se puede considerar como un trastorno de ansiedad generalizada. También es importante añadir que un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada va a centrar su consulta y su preocupación en síntomas físicos. Por ejemplo, en cuanto a la tensión mental, un paciente puede presentarse preocupado, puede presentarse nervioso, con dificultades para concentrarse. En cuanto a síntomas musculares, puede haber inquietud, puede haber cefalea de tensión, temblores, incapacidad para relajarse. Y también en este tipo de pacientes es muy común que encontramos una hiperactividad vegetativa, es decir, esta se va a manifestar como mareos, sudoración, taquicardia, boca seca, entre otros. Ok, como parte del diagnóstico, tenemos que un trastorno de ansiedad generalizada, tenemos que en esta alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como por ejemplo una droga o algún medicamento, ni a otra afección médica, como por ejemplo lo son el hipertiroidismo. También hablamos de un trastorno de ansiedad generalizada si no se explica mejor por otro trastorno mental. Y es aquí donde vienen los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en los trastornos depresivos se dice que entre el 50 y el 70% de los pacientes que están deprimidos manifiestan ansiedad o pensamientos obsesivos, mientras que de entre un 20 a 30% de los pacientes con ansiedad primaria también experimentan episodios de depresión. Por lo tanto, es importante hacer un buen análisis del examen mental y también poner atención a la historia clínica, ya que nos pueden arrojar datos importantes para diferenciar un trastorno de otro. Entre otro diagnóstico diferencial, tenemos al trastorno bipolar tipo 1. En pues el episodio maníaco puede registrarse con gran ansiedad, como lo acabamos de ver en el caso que nos mostró la doctora y como ya también lo mencionaron mis compañeros en clases pasadas. Y como último ejemplo tenemos a la esquizofrenia, en donde se dice que los pacientes esquizofrénicos pueden estar angustiados y pueden presentar obsesiones fuertes
así como también brotes de alucinaciones y delirios. Entonces es necesario poner atención al examen mental para saber diferenciar si en realidad es un trastorno de ansiedad generalizada o puede ser alguno de estos trastornos o algún otro que también venga en la literatura. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos que tanto el tratamiento farmacológico como el psicoterapéutico están recomendados de manera simultánea para el manejo del trastorno de ansiedad generalizada. Entre las terapias encontramos psicoterapia de apoyo, terapia cognitivo-conductual, terapia de grupo. Ahí también tenemos otros tipos de apoyo, como vienen siendo terapias de relajación, ejercicios de respiración profunda y pues ejercicios en general que nos ayuden a controlar mejor esta ansiedad y esta preocupación que puede generar. Dentro de lo que se plantea como medicamentos de primera línea, tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y bueno, ¿cuál es la principal ventaja? Pues básicamente son muy efectivos para controlar la sintomatología de este trastorno. Se pueden utilizar de manera prolongada y no muestran tolerancia ni peligro de abuso. Sin embargo, hay que tener en consideración que pueden producirnos ciertos efectos indeseados, como lo son náuseas, disfunción sexual, agitación, aumento de peso y también insomnio, por lo que la dosis también se tiene que cuidar. Dentro de los ejemplos de este tipo de tratamientos tenemos a la duloxetina, escitalopram, imipramina, paroxetina, sertralina y la venlafaxina. Esos son algunos ejemplos con su respectiva dosis. Por otro lado, tenemos a las benzodiazepinas. Su principal ventaja es que actúan rápidamente sobre la sintomatología del trastorno de ansiedad generalizada y, por lo tanto, hay una remisión de los síntomas muy rápido. Estos se deben de utilizar por menor tiempo, ya que hay mucho riesgo de inducir tolerancia y de inducir adicción. Pero con un seguimiento psicoterapéutico adecuado, se dice que este tipo de medicamentos puede utilizarse con seguridad durante largos periodos sin producir un abuso, y dentro de los ejemplos encontramos el alprazolam, clonazepam, clorazepate, diazepam y lorazepam. Y también un punto muy importante sobre este tipo de medicamentos es que la literatura menciona que si un paciente llega con síntomas muy marcados desde el inicio, es posible dar este tipo de tratamientos en conjunto con los recaptadores de serotonina, ya que en un inicio pueden aliviar la sintomatología en lo que los medicamentos de la serotonina, digamos que actúan, ya que si recordamos, esos medicamentos actúan unas 2 o 3 semanas después de administrarlos. Por lo tanto, se consideran como buenas opciones en un inicio para quitar los síntomas. Y ya por último, es importante mencionar que no importa si la persona padece un trastorno de ansiedad generalizada ya identificado, o si una persona nada más ha padecido como ciertos episodios de ansiedad. Es importante identificar, o más bien como saber manejar a una persona con ansiedad, ya que no todas las personas que manifiestan ansiedad lo viven de la misma forma. Y aquí me gustaría hacer hincapié en los tips, o más bien en los consejos que se dan para combatir la ansiedad, como por ejemplo la práctica de ejercicios de respiración, cuidar la rutina de sueño, hacer alguna actividad física, beber agua, hacerles saber a las personas que está bien pedir ayuda cuando se sienten sobrepasados. Y también es importante que si ellos encuentran una actividad creativa o recreativa, pueden sobrellevar este trastorno de una mejor manera, ya que
si se siguen todas estas recomendaciones, el pronóstico de estas personas es muy favorable, ya que se dice que el 70% de los casos pues va a llevar una vida plena. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o quiere agregar algo, profesora. Pues creo que estuvo muy claro lo que nos presentaste, Joshua. Solamente aclarar también en la parte de la ansiedad en niños y adolescentes, comentabas que con un solo criterio era suficiente para hacer el diagnóstico. Pero aquí también es importante destacar que los niños también van a manifestar muchos más síntomas somáticos. Entonces tenemos intencionalmente que buscarlos. Regularmente los niños pueden llegar a tener cefaleas constantes, síntomas gastrointestinales, estreñimiento eh, o, o síntomas físicos dolorosos. Además, otra de las cosas, también puede haber, pues, cambios en su rendimiento escolar, ¿no? Entonces son cosas como que tenemos que buscar intencionalmente. Puede haber onicofagia, por ejemplo, niños que se muerden mucho los dedos o inclusive que tienen tricotilomanía. Pueden arrancarse el cabello y tener zonas alopésicas, ¿no? Entonces eso es importante. En cuanto al cuadro clínico en el adulto, como lo mencionaste, todo está, creo yo, muy claro. Y sí tenemos como que no perder también de vista que la cuestión de la personalidad y de la cuestión cultural tiene mucho impacto. Entonces, en nuestra población en específico, este padecimiento es muy frecuente y muy subdiagnosticado. Es muy frecuente que se vea en la consulta de primer contacto, así, muchísimas mujeres que llegan por diversos síntomas somáticos, cefalea, insomnio, colitis, dolor lumbar, qué sé yo. Y si ustedes empiezan a hacer como un interrogatorio más meticuloso, pues se darán cuenta que en realidad físicamente no hay ningún problema y que en realidad hay un trastorno de ansiedad generalizada de fondo, ¿no? Entonces son estas mujeres que en el mismo día están al pendiente de que si se les va a acabar el gas y que no vaya a ser que el hijo llegue tarde y que no vaya a ser que corran al esposo y que qué tal que se me quemaron los frijoles. Y bueno, así traen siempre un rollo en la cabeza, así que no puede parar y que no pueden ponerse en blanco, no se pueden dar una pausa, son sobreresponsables, quieren estar al tanto de todo, son sobreprotectoras y siempre están en el último de los puntos o de los números en su lista de prioridades, ¿no? Entonces, ¿les describí alguna de sus mamás, sus tías o sus abuelas? Por supuesto que sí, ¿no? Yo digo que el trastorno de ansiedad generalizada es el síndrome de las mamás mexicanas, o sea, porque en realidad son mujeres que son así como multitask, pero en una cuestión como que ya se acostumbran además a vivir así y lo consideran como algo normal. Pero no es normal vivir a toda velocidad, a toda prisa, con tanta angustia y que llega el momento en que no están ni aquí ni ahora, sino que están en todos lados y al final de cuentas no atienden nada de la mejor forma. Y una de las cosas que tenemos que siempre ayuda muchísimo y que nos da un espacio amplio de avance en el tratamiento son justamente estas medidas que tú mencionaste. ¿El tratamiento farmacológico es necesario? Por supuesto que sí. Pero si eso lo complementamos con todo esto, o más bien todo esto lo complementamos con el tratamiento, pues van a tener un pronóstico mucho más favorable. Entonces, sí es importante como que decirles, a ver, basta, tranquilas, porque generalmente hay más mujeres así. Hacerles ver que en el número 1 de su lista de prioridades deberían de estar ellas. Y si ellas se cuidan y si ellas están bien, de ahí todo va a fluir de una mejor forma. Pero es muy difícil dado nuestro contexto cultural también. Entonces tenemos que ser muy pacientes con estas pacientes, ¿no? Y son el pan de cada día. Ellas las van a ver todos los días,
todos los días en la consulta, todos los días. Y no solo en psiquiatría, no solo en consulta general, sino yo creo que en cualquier especialidad vamos a tener que lidiar con el trastorno de ansiedad. Entonces sí es muy importante que lo conozcan y que sepan el manejo. Lo que nos comentó Joshua del tratamiento también es muy importante. Aquí siempre les digo esto a los pacientes, el trastorno de ansiedad, los trastornos de ansiedad es el trastorno psiquiátrico más frecuente. Al ser el trastorno psiquiátrico más frecuente, también es en el que más experiencia tenemos para tratar y en que se han buscado las estrategias o que son los tratamientos como más eficaces. Entonces, los antidepresivos son muy buenos o tienen muy buena respuesta para el manejo de los trastornos de ansiedad, pero el gran defecto es que tardan no 3 semanas, de 4 a 6 semanas en empezar a hacer efecto. Entonces, imagínense que les está llegando esta mujer que no duerme, que está inquieta, que está irritable o preocupada todo el tiempo, incluso ya tiene cefalea tensional, tiene episodios de colitis, y le van a dar un medicamento y que le van a decir, híjole, nada más que aguántese su ansiedad ahorita al menos mes y medio porque se va a tardar la medicina en hacerle efecto. Pues no va a estar nada padre, ¿no? Entonces, lo que dijo Joshua es muy real. Siempre tenemos que apoyarnos, o muchas veces nos apoyamos de las benzodiazepinas como para bajar la intensidad de los síntomas, manejar el insomnio, en lo que el antidepresivo hace efecto. Pero la idea o lo ideal es que fuese por un tiempo corto el uso de las benzodiazepinas o al menos una dosis pequeña y sin exponer al paciente a que desarrolle una tolerancia o una dependencia a estos fármacos, que es algo que es bastante frecuente porque muchas veces en medicina de primer contacto, pues es mucho más fácil darle un clonazepam a un paciente y que empiece a dormir, que se tranquilice, a explicarles todo este rollo y esperar a que haga efecto el tratamiento. Pues muy bien, no sé si tengan dudas para que continuemos. Creo que no, doctora. Ok, pues entonces continuamos, chicos. Ok, entonces vamos a continuar con el trastorno de pánico. El siguiente, por favor. El trastorno de pánico, bueno, es aquel trastorno en el que ocurren, pues, valga la redundancia, muchos ataques de pánico, ya sean recurrentes y son inesperados o pueden ser esperados, pero son más frecuentes que sean inesperados. Un ataque de pánico se define como una aparición súbita de miedo o un malestar intenso con síntomas físicos o síntomas cognitivos. Se dice que son recurrentes porque es más de un ataque de pánico inesperado. Inesperado se refiere que no, como tal, no hay una razón aparente para que aparezca este ataque de pánico. A diferencia de los esperados, esto es cuando ya se pone a una situación que ya es temida, o sea, es un desencadenante. También hay otro, es el nocturno, pero ese es mucho menos frecuente, pero puede aparecer al menos una vez. Bueno, ahorita hablamos más de ese. Y el trastorno de pánico está muy asociado con agorafobia. Es tanto el daño que les ocasiona a estos pacientes que incluso ya no, cuando tienen miedo a salir a lugares abiertos, no pueden usar el transporte público, les da miedo salir solo de casa. ¿Vale? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los síntomas, las características? Tienen que ser 4 o más de estos, pero estos síntomas son muy variables, la verdad. ¿A qué me refiero con esto? Puede que en una persona aparezca un síntoma cada semana, pero desde hace meses, o que aparezcan 2 síntomas cada mes, pero que ya ha durado varios años, o que aparezca, no sé, un síntoma cada día, pero con un intervalo de semanas en las que no aparecen estos síntomas. ¿Vale? Es muy variable, la verdad. También el número y el tipo de síntomas, o sea, puede que aparezcan 4, para la otra pueden aparecer 5, ¿sí me explico? Y van cambiando el tipo de síntomas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos síntomas?
palpitaciones, golpeteo del corazón y un aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración excesiva, temblores, sensación para respirar o una sensación de asfixia, sensación de ahogo, dolores en el tórax, náuseas o malestares abdominales, una sensación de mareo, inestabilidad, desmayos, escalofríos o sensación de calor. La persona puede tener una sensación de hormigueos, entumecimientos, una desrealización o una despersonalización. La persona también, esto es muy importante porque puede sentir que se está volviendo loco, así lo dicen, es que me estoy volviendo loco. Y también tienen, por todos estos síntomas, pues tienen miedo a morir, ¿vale? Siguiente, por favor. Entonces, en sus características, pues ellos están muy preocupados por cómo estos síntomas están afectando su vida. Tanto es así que creen que estos síntomas es el anuncio de una enfermedad, a pesar de que ya fueron con el médico y ya descartaron una enfermedad. Las personas con un trastorno de pánico pues tienen miedo a ser juzgados por sus síntomas porque creen que los van a juzgar de locos, tanto que hasta creen que ellos mismos se están volviendo locos. Tienen un cambio de comportamiento significativo. ¿A qué me refiero con esto? Que llegan a abandonar su trabajo, tienen comportamientos evitativos para evitar todo esto. Incluso desarrollan agorafobia, o sea, ya no salen de su casa, evitan los lugares concurridos, les da miedo usar el transporte público, más que nada por todo esto que les comento. Siguiente. Otras características, ya les había hablado acerca del trastorno de pánico nocturno, el cual es menos frecuente de los ataques de pánico. La persona está dormida y de repente se despierta en la noche en un estado de pánico, ¿vale? Es muy infrecuente, pero al menos aparece al menos una vez en ese trastorno. Tiene una ansiedad relacionada a la salud. O sea, si el paciente presenta cefalea, él cree que tiene un tumor cerebral, ¿vale? Como aumenta mucho la frecuencia cardíaca, creen que ya tienen una cardiopatía, ¿vale? Estas personas están muy preocupadas por el control de su estrés y sobre todo por completar sus tareas. También, bueno, también depende de la edad. Un niño, un adolescente está más preocupado por sus tareas escolares, exámenes. En cambio, un adulto está más preocupado, no sé, por pagar las cuentas, el SAT, todas esas cosas. La persona llega a tal punto en el que para calmar sus síntomas comienza a consumir drogas o alcohol. Como ven que esto lo calma, pues comienza a consumirlo de forma excesiva. Llega a situaciones muy extremas en las cuales de plano ya no come nada o se restringe cierto tipo de alimentos o llega a consumir muchos medicamentos en exceso. ¿Sí? Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, son bastante parecidos, hasta iguales a los que nos explicó Joshua. Uno de ellos es el neuroticismo. ¿Qué significa esto? Es una predisposición a padecer, bueno, a tener emociones negativas y el mal manejo que tienen estas. Sensibilidad a la ansiedad, o sea, creen que estos síntomas de ansiedad son perjudiciales y, bueno, sí lo son, pero ¿a qué me refiero con esto? Creen que estos síntomas son por una enfermedad crónica. Y un antecedente de abuso sexual o un maltrato físico durante la infancia. Incluso factores genéticos, por ejemplo, papá o mamá que tenga ansiedad, depresión o un trastorno bipolar es más susceptible a que su hijo padezca de un trastorno de pánico. Siguiente, Josh, por favor. En cuanto al diagnóstico y al tratamiento, el diagnóstico, pues ya se los había comentado, es en los criterios del DSM-5, o sea, 4 o más de todos estos síntomas. Recuerden que son muy variables, no siempre aparecen los mismos, no siempre son 4, pueden ser más, pueden ser menos. Y la duración es muy, muy variable, ¿vale? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues tengo que contarles 3 cosas. La primera, llega a tal punto este trastorno a afectar a la persona que lo lleva a urgencias. Entonces, para el tratamiento en urgencias se recomiendan benzodiazepinas de forma intravenosa, ¿vale? Alprazolam, lorazepam, ¿vale? Una vez controlado que llegue por consulta externa, el tratamiento de primera línea son alprazolam, clonazepam
o también el uso de antidepresivos, por ejemplo, el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, paroxetina, fluoxetina, ¿vale? El tratamiento de segunda línea, pues son también antidepresivos, pero de otro tipo, en este caso son los tricíclicos, imipramina, clomipramina, ¿vale? Pero no solamente tienen que ser con un manejo farmacológico, sino con una terapia psicológica, una terapia conductual. Hay que el paciente nos explique cuáles son estos mecanismos que le están generando estas crisis de pánico. Una vez identificados, pues, dar instrucciones o ver la forma en que se pueden hacer frente para reducir estas crisis de pánico, ¿vale? Y el manejo que nos había mostrado Josh en esa imagen. Y creo que es todo. Y esto. Ok, bueno. El trastorno de pánico también es uno de los más frecuentes, uno de los menos, en el que existe como menos empatía con los pacientes en general por parte del gremio médico. Entonces la historia de los pacientes con trastorno de pánico es muy, muy frustrante para el paciente. Y es como todo un reto para el psiquiatra, porque tenemos que encargarnos de convencer al paciente que sí tiene algo, que sí tiene un padecimiento, que no va a salir en los estudios, no va a tener una alteración en un electroencefalograma o en el electrocardiograma o en la tomografía o en sus estudios de laboratorio, pero que sí requiere un tratamiento farmacológico. Y es como una cuestión impactante para el paciente y muy aberrante incluso que nos puedan describir o decir toda su gama de síntomas y que el psiquiatra le diga, sí, también eso es parte de la misma ansiedad. Sí, eso es por la ansiedad. Sí, y entonces el paciente pues llega el momento en que definitivamente no nos cree, porque se la ha pasado peregrinando del servicio de urgencias al cardiólogo, al neumólogo, al dermatólogo, al gastroenterólogo, pasó por todas las especialidades, después fue a que le dieran una limpia, a que le hicieran no sé, una limpia con gallina negra, qué sé yo, que lo curaran de embrujo, de espanto y de todo eso. Llegan después al menos de un año de peregrinaje. Entonces, es frustrante porque llegan al servicio de urgencias con una hipertensión reactiva, pero nada grave, hiperventilando, con palpitaciones, con una sensación de muerte inminente, así la describen. Sentí que me estaba muriendo, que me iba a dar un infarto, que me iba a volver loco, que tenía que salir corriendo. Así es una sensación horrible. Llegan corriendo al servicio de urgencias, le checan la presión, quizás un poco alta, sí, un poquito incrementada la frecuencia cardíaca, no hay fiebre, no hay ninguna otra cosa, le hacen un electro y el electro está normal. Entonces, así los urgenciólogos se quedan viendo así como que, ¡ay, este loco!, ¿no? Y entonces le dicen, no, no tiene nada, vaya de su casa. Relájese, así como si fuera tan simple como quitarse el chaleco. Entonces, el paciente se va con la sensación de que, bueno, yo sentía que me estaba muriendo y resulta que no tengo nada. Y va a ir al cardiólogo y el cardiólogo le va a hacer un holter y le va a hacer una prueba de esfuerzo y le va a hacer el ecocardiograma y le va a cobrar las perlas de la Virgen y el diagnóstico va a ser no tiene nada. En el mejor de los casos, pues el cardiólogo lo va a referir a psiquiatría. Pero en otro le va a decir, no, no tiene nada. Entonces, búsquele por otro lado, ¿no? Y entonces, como también le duele la panza, pues también va a ir al gastroenterólogo. Y le va a hacer la endoscopía, y le va a hacer la biopsia para ver si tiene Helicobacter pylori, y le va a mandar a hacer un colon por enema, porque pues con eso de que tiene periodos de estreñimiento, no vaya a ser que tenga cáncer de colon o qué sé yo, o además como el paciente ya googleó que esos síntomas son de cáncer de colon, pues también va y se hace la colonoscopía y demás, y de nuevo, gasta hasta decir basta,
y resulta que pues no tiene Helicobacter pylori, no tiene gastritis, sí tiene una colitis nerviosa, pero no tiene cáncer de colon, pero como también recuerden que tiene sensación de ahogamiento, le falta el aire, siente que se asfixia, pues va con el neumólogo y le hacen su espirometría y bla, 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 y tampoco tiene nada. ¿Sí me están entendiendo un poquito el curso de estos pacientes? Entonces, a las 1000 va a llegar con el psiquiatra. Y entonces le va a contar toda su historia desgarradora, horrible, en efecto, desesperante, frustrante y espantosa. Y entonces el psiquiatra le va a decir, sí señora, sí tiene algo, o señor, porque también puede ser un hombre. Y le vamos a contar pues toda esta parte de la hiperactividad de su sistema nervioso y que el estrés crónico causa alteraciones en los neurotransmisores y pues tenemos que darle de verdad, la primer consulta es así vital, porque o ganan ese paciente y les cree o no les va a creer y entonces va a continuar su peregrinar. Y el impacto en la funcionalidad puede ser realmente muy, muy, muy grave. Hay pacientes que definitivamente no salen por años de su casa, abandonan el trabajo, no se casan, desertan en la universidad. O sea, de verdad el impacto funcional es muy grande. Entonces esa consulta va a ser vital para el paciente, en la que tenemos que convencerle de que en efecto sí tiene un padecimiento, que sí es un padecimiento que no es voluntario, que no se está inventando los síntomas y que sí en efecto, desde la molestia que le da en la cabeza hasta el dolor que le da en la uña del pie, tiene que ver con la ansiedad. Y entonces que no va a salir ningún estudio alterado. Doctora, una pero pregunta. ¿Qué pasó? ¿Y esas personas podrían llegar a ser hipocondríacos con Sí, la ansiedad sí. que manejan? Sí, en muchos de los casos también tienen ahí algunos rasgos obsesivos y entonces pueden ser personas muy variadas, pero en muchos casos sí pasa que hay ideas hipocondríacas. Entonces, pues recuerden que los síntomas son muy variados. Entonces, imagínense, en un ataque de pánico hay sensación de ahogamiento, sensación de que no pueden tragar, dificultad para respirar, palpitaciones, diaforesis, oleadas de calor y de frío, náuseas, tensión muscular, temblor. Imagínense buscar cada uno de esos síntomas. Así hagan el ejercicio, googleen temblor, posibilidades diagnósticas. Pues les va a salir desde hipertiroidismo hasta enfermedad de Parkinson, ¿no? Y toda la gama que puede haber ahí en medio. Entonces, imagínense los pacientes, toda la cantidad de ideas que se hacen. Entonces, el manejo realmente es un reto, pero más que el manejo, porque el manejo en realidad funciona y funciona muy bien. El manejo con el antidepresivo en combinación con alguna benzodiazepina les funciona muy bien de lujo al paciente. Y si lo complementa con una psicoterapia, pues mucho más. Pero el detalle aquí, el reto, en realidad es hacer que el paciente tenga conciencia de que es un problema ansioso y de que realmente les crea eso, ¿no? Porque le han pasado diciendo a ese paciente que no tiene nada, que se hace, que pues sus estudios están bien y que pues no, o sea, eso se lo está casi inventando, ¿no? Pero es un padecimiento que impacta muchísimo en la funcionalidad de los pacientes y que ustedes van a tener esa misión, ¿no? De saber identificarlos y de saber orientar y psicoeducar a ese paciente y de referirlo si no consideran que son, que le pueden dar ese seguimiento, ¿no? De manera adecuada. Pero también pueden iniciarles el manejo ustedes, ¿no? Porque van a tener la capacidad de iniciarle un antidepresivo y de darle ahí el clonazepam con precaución y van a mejorar mucho a estos pacientes. No sé si tengan alguna duda. Sí, doctora, si un paciente entonces tiene ideas hipocondríacas y el trastorno de ataques de pánico, ¿cómo o qué podríamos hacer para diferenciar bien entre un hipocondríaco y uno que tiene pánico?
Pues el cuadro característico. Los ataques de pánico son episodios paroxísticos de ansiedad intensa con toda la gama de síntomas que mencionaron. Palpitaciones, sensación de opresión torácica, falta de aire, todos los síntomas de descarga adrenérgica. Y el paciente con solamente hipocondría, pues tendría el miedo constante de padecer alguna enfermedad y quizás investigaría mucho al respecto, pero no tendría estos episodios paroxísticos de angustia. ¿Sale, Eunice? ¿Sí quedó claro? Sí, claro. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, doctora, en el tratamiento ve que en el tratamiento de ansiedad generalizada marcaba Joshua varios fármacos como la duloxetina, escitalopram, imipromina. ¿Cuáles como y algunas benzodiazepinas? ¿Cuáles así como los más recomendables o los que más se usan? Porque pues también es como dependiendo del paciente cómo vaya respondiendo a tal fármaco, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los que más se usan? Aquí obviamente siempre vas a tratar bueno, siempre se individualiza, ¿no? Entonces, para la ansiedad generalizada y para el ataque de pánico, los de primera línea van a ser los antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina. ¿Cuáles? Desde el clásico fluoxetina, luego paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, ¿no? Esos son inhibidores de la recaptura de serotonina. Entonces, dentro de estos fármacos, hay algunos que muestran cierta ventaja respecto a otros en ciertos síntomas. Entonces, podríamos decir, la fluoxetina es más activadora. Entonces, la fluoxetina se la vamos a dar al paciente. Funciona mejor, por ejemplo, en los pacientes que están como con síntomas más depresivos, más apachurrados, con mucha fatiga, con mucha astenia, mucha dinamia. Entonces, eso les va a funcionar mejor la fluoxetina. Para los pacientes con más predominio de síntomas ansiosos, la paroxetina va a ser más eficaz, al igual que el citalopram, porque estos dos tienden a causar un poquito de sueño. Entonces, son más ansiolíticos, por decirlo así. Entonces, vamos a iniciar en esto con paroxetina. La paroxetina también se le ve un alto impacto o muy benéfico en la cuestión de los ataques de pánico. Entonces, sería como el más indicado, ¿sí? Y de ahí, si sertralina y escitalopram, pues también se pueden indicar sin problema, pero yo siempre empezaría, pues, por paroxetina. Obviamente, ahí tienes que individualizar, que el paciente, por ejemplo, es mujer y de por sí no está gordita, pues no le vamos a poder dar paroxetina, o bueno, sí se la puedes dar, pero el riesgo de que incremente más de peso, pues, está presente. Entonces, pues a lo mejor a ella le vas a dar sertralina, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ir como analizando ya después esos detalles. Ahora, si este paciente, por ejemplo, tiene ansiedad generalizada, pero ¿qué crees? Además tiene artritis reumatoide y también tiene fibromialgia, entonces tiene síntomas dolorosos terribles, ¿no? Entonces, este paciente puede ser un buen candidato para que utilicemos un antidepresivo tricíclico o dual. ¿Cuáles son? Los duales, como la duloxetina y la venlafaxina, ¿sí? Y los tricíclicos, como la imipramina, y amitriptilina y demás, que esos se les ha visto un potencial analgésico importante, o sea, ayudan mucho en los síntomas dolorosos. Entonces, los pacientes que tienen dolor crónico y que además tienen depresión o ansiedad, pues se les puede dar el antidepresivo dual y van a responder mejor y van a mejorar también los síntomas dolorosos, ¿vale? Y pues creo que ya cubrí los que me habías preguntado. Pero entonces, de primera línea serían los ISRS, como que de primera elección para la cuestión ansiosa sería paroxetina, y de ahí todos los demás inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y si hubiese alguna comorbilidad dolorosa, optaríamos por un dual, ¿vale? Por ejemplo, Gracias, doctora. se me ocurre, por ejemplo, ahorita, que les llegara una señora con el trastorno de ansiedad, pero además es diabética,
y entonces tiene vejiga neurogénica, ¿no? Y entonces tiene pérdidas de orina y tiene insomnio. Entonces, por ejemplo, esta paciente sería bueno iniciarle imipramina, porque le va a ayudar a la retención urinaria, entonces, y le va a ayudar a la cuestión ansiosa y al patrón de sueño. ¿Cuál es la desventaja? Que siendo un tricíclico, la imipramina tiene otros efectos secundarios, que puede ser que tenga estreñimiento o sequedad de boca, o puede causar arritmias, entonces tenemos que estar seguros que la parte cardíaca esté bien. Y otro de los detalles es que son medicamentos que requieren unas dosis más grandes, como para tener el efecto antidepresivo o ansiolítico, ¿sale? Entonces, pues sí, aquí en resumen de todo lo del tratamiento, pues es que sí, siempre hay que checar al tipo de paciente que nos estamos enfrentando. No va a ser lo mismo un hombre de 30 años, sin comorbilidades, a una mujer de 64 que tiene diabetes, hipertensión y demás. Y algo que se me pasó y que tampoco lo mencionaron los chicos y que es muy, muy, muy importante, aquí siempre debemos descartar también alteraciones médicas. Hablamos como que ya habían pasado por todos lados y en todos lados les habían dicho que no, pero así las principales que tenemos que descartar pues serían alteraciones tiroideas y cardíacas, pero regularmente se confunden más, sobre todo en los ataques de pánico, los problemas tiroideos. ¿Sale? ¿Algo más? Valorar. Valorar. Aprende a hablar. Sí. No, sí, le tienes que dar una dosis de mantenimiento, pero además aquí, si tú estás empezando un tratamiento antidepresivo por síntomas ansiosos, forzosamente va a ser muy probable que requieras combinarlo con una benzodiazepina. Ahora, no nada más podemos dar una benzodiazepina. También se podría dar, por ejemplo, propanolol o hidroxicina para el manejo ansiolítico, ¿sí? Y si tú das, por ejemplo, no, pues es que estaba muy florido la parte ansiosa, le inicié a la mitad de la dosis, siempre van a iniciar los antidepresivos, recuerden, porque si no va a incrementarse la ansiedad y va a presentar síntomas secundarios. Entonces siempre van a empezar, pues bueno, le voy a iniciar la paroxetina a la mitad de la tableta por la noche porque da sueño, como lo dijo la doctora, la psiquiatra, ¿no? Entonces vamos a dar la mitad por la noche y se lo vamos a combinar con, por ejemplo, clonazepam en gotas. Y le vamos a dar de 2 a 5 gotas en la noche si tiene insomnio o si está muy, muy ansioso. Y lo vamos a citar en 2 semanas. Si el paciente no mejora, va a ir antes, te lo aseguro, te va a buscar antes. Y posteriormente ya le vas a incrementar la dosis del antidepresivo y vas a ir reduciendo gradualmente la dosis de la benzodiazepina o dejarle la benzodiazepina únicamente de rescate, ya sea en caso de ansiedad intensa o de insomnio. Y sí tienes que estar consciente y hacer consciente al paciente que al menos vas a dejarle ese tratamiento antidepresivo mínimo por 6 meses, ¿sí? Y ya valorarás. En 6 meses está estable y además, por ejemplo, está estable y está haciendo ejercicio y está yendo a terapia psicológica. Pues podemos valorar disminuirle un poquito la dosis. Y si en 3 meses con esa disminución de la dosis está estable y siguió con todas estas medidas y media de higiene de sueño y hasta perdió peso porque está haciendo ejercicio, iba a terapia y qué sé yo, pues entonces es muy probable que puedas disminuir otra vez la dosis y que en los siguientes 6 meses sí se pueda suspender el tratamiento. Sí, pero eso es muy variable, ahí depende muchísimo. Estamos pensando que si es un paciente sin comorbilidades, joven, que tuvo como que toda esta reestructuración en su estilo de vida, pues seguramente podemos llegar a quitarle el tratamiento. Y si ponemos otro escenario, un paciente pues de mayor edad, con comorbilidades,
que en efecto pues no hizo ningún cambio en su estilo de vida, que no tiene red de apoyo, que además no tiene recursos como para ir a una terapia psicológica, pues evidentemente es muy probable que requiera mantener un tratamiento antidepresivo pues de manera indefinida, ¿no? O inclusive también ansiolítico para el Disculpe, manejo una de... pregunta. Bueno, por ejemplo, en un caso particular, lo que sucede es de que mi abuelita, por ejemplo, se cayó hace como 2 días y Ujú. pues me quedé a cuidarla, ¿no? Pero me di cuenta que en las noches, cuando tenía que tomar sus medicamentos y así, o sea, sí la levanté y empezó como a decirme que ya se tenía que ir y que ya se tenía que ir y que ya era muy tarde y que no, que ya se tenía que ir. Y pues, por ejemplo, ella tiene antecedentes de que tiene una craneotomía en el lado parietal por aneurisma y pues sufre de hipertensión. Entonces, en ella, por ejemplo, en estos casos, ¿qué podría hacer? Porque, por ejemplo, en las mañanas, o sea, está lúcida, ¿no? O sea, no se acuerda y dice, ay, pues no pasó nada, ¿no? O sea, todo normal. Pero llega la noche y a veces le da como esos ataques de que, ay, me tengo que ir y ya es muy tarde y, o sea, Ujú. no sé en ese caso qué podría hacer. Y ahí es un delirium, Diego. Ahorita ella cursó por una situación de estrés, la cuestión de la caída, y no sé, me estás diciendo que es hipertensa, que tiene un problema por la cuestión del aneurisma, tiene polifarmacia. ¿Cuántos fármacos ella toma, por ejemplo? Pues ahorita nada más está controlado pues con los sartán y pues solamente quiere tomar eso, o sea, dice que no va a tomar los demás, o sea, no, y de hecho perdió las recetas porque justamente le pregunté a mis primas y a mis tías y pues me dijeron, no, pues es que ninguno sabe, pero de cuenta que yo no me había percatado, sino hasta que tocó este Ujú. incidente de que se lastimó ¿Qué y edad, qué me edad quedé. tiene tu abuelita? Ella tiene 80 años. Pues es que es probable que ella tenga un deterioro cognitivo asociado a la edad y que ahorita esté cursando con episodios de delirium. El delirium es un trastorno en la que hay alteraciones en el estado de conciencia de manera, ay, se me fue la palabra, fluctuante. En la noche es más frecuente que lleguen a estar desorientados, que puedan tener alucinaciones o ilusiones visuales o ideas delirantes, inquietud, episodios de agitación psicomotriz, pero durante el día pueden estar completamente normal. Entonces, esto se incrementa cuando hay alguna enfermedad médica, algún proceso infeccioso o algún estrés quirúrgico, por ejemplo. Es muy frecuente en personas adultas mayores, por ejemplo, cuando los operan de algo o tienen una fractura y los ingresan al hospital. Entonces tienen estos episodios en los que se desorientan y presentan todos estos síntomas, y aquí hay muy buena respuesta con dosis bajas de antipsicóticos. Entonces, aquí lo que es importante es inicialmente, pues checar que no tenga dolor, que no tenga un descontrol hipertensivo o que no tenga una infección por ahí, asintomática, por ejemplo, urinaria, que es muy frecuente. Muchas veces pacientes adultas mayores, por la cuestión posmenopáusica, suelen tener infecciones urinarias asintomáticas. Y entonces esas infecciones hacen que tengan este tipo de alteraciones en la conciencia. Entonces, yo te sugiero que cheques primero, que esté bien controlada de su hipertensión. Muy probablemente esté presentando dolor. Si no está durmiendo bien, pues hacer que duerma mejor. ¿Cómo? Pues hay que darle algún antipsicótico a dosis muy bajitas. Podrías darle haloperidol en gotas, darle 2 gotitas de haloperidol, o si consigues olanzapina, hay olanzapina de 5 miligramos, entonces darle un cuartito de esa tableta y checar si duerme mejor. Pero solamente en caso de que realmente veas que está impactando mucho en su patrón de sueño. Ahorita también puede estar asociado a que simplemente tenga dolor. Entonces, si es algo que continúa pasando, esta cuestión nocturna, pues entonces sí valdría la pena darle una dosis chiquita de antipsicótico. Pero hay que checar todo lo que está indicado en sus recetas que perdió, ¿no? Porque entonces hay Sí, que sí, ver si no tiene algo más, sí, claro. Muchas gracias. ¿no? De qué.
Entonces hay muchos diagnósticos diferenciales también. Esto es muy frecuente, por ejemplo, el delirium, que durante las hospitalizaciones, en personas adultas mayores sobre todo, te pidan interconsulta a psiquiatría porque el paciente está psicótico o porque consideran que está ansioso o que tiene insomnio, pero en realidad es un delirium. Entonces, ese ya, el delirium lo vamos a ver también más adelante. Es un tema también muy, muy interesante. No sé si tenga alguien más alguna duda, ¿no? Ok. Bueno, pues cualquier cosa que requieras, Diego, si sigue con tu abuelita así, pues me mandas mensajito y vemos de qué manera ayudarte, ¿vale? Muchas Y gracias. pues nos vemos entonces, chicos. Ay, tenemos tarea. Bueno, ahora no les voy a dejar tarea porque Yay. no planeé nada. Entonces, nada más con que me entreguen las dos anteriores, ¿vale? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, Muchas nos gracias, vemos. doctora. Bonita tarde.